Buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar agradecer en nombre de Cáritas la invitación a participar en esta comisión no permanente para la reactivación social y económica para el impulso del empleo en Sevilla. El mismo nombre de la comisión, reactivación, significa que hemos sufrido un parón, nos hemos desactivado. Y eso es cierto, y probablemente con unas consecuencias y una dimensión que ni en nuestros peores sueños pudiéramos haber imaginado. Pero yo tendría que decir, desde el punto de vista de nuestra perspectiva de una entidad de acción social, que no estábamos bien antes de la crisis del coronavirus. Que en Andalucía y en Sevilla teníamos unas características en algunos aspectos de nuestra situación social que desde nuestro punto de vista eran preocupantes. Vivíamos en un territorio y una ciudad con un índice de paro superior a la media española y muy superior a otros territorios de nuestro contexto geográfico, que es la Unión Europea. Teníamos un modelo económico urbano de Sevilla que se había venido especializando, si no de manera exclusiva, sí de una manera muy mayoritaria, en una actividad que era la actividad turística y que probablemente va a ser la actividad que más fuertemente se va a ver afectado por la crisis del coronavirus. Cáritas en el mes de noviembre presentó su 8º informe FOESA referido a la situación social en Andalucía, que nos ponía de relieve algunos datos preocupantes. Yo me voy a fijar únicamente en 2 de ellos. En nuestra ciudad había un 9,6% de personas en situación de exclusión social severa. Es decir, casi 70.000 sevillanos y sevillanas vivían antes de la crisis del coronavirus en esta situación de exclusión social severa. Y llamamos la atención que había otro 9% que llamábamos nosotros la sociedad insegura, personas y familias que estaban en una integración, aunque fuera precaria, pero que su situación tan inestable y sin ningún tipo de colchón podía hacer que cualquier situación de crisis les hiciera caer en las cifras de la exclusión. Bien, pues padecíamos también, y quisiera significarlo, como en el resto de España, no era un fenómeno particular nuestro, pero sí del conjunto de España, de un incremento prolongado de la desigualdad. Como consecuencia de la salida de la anterior crisis, los españoles habíamos perdido un 1% de nuestra renta, pero ese 1% no había sido igual para todos. Precisamente las clases más desfavorecidas habían visto disminuir su renta en un 7%. Bien, en esta situación, como digo, con algunos elementos que a nosotros nos preocupaban particularmente, se produce esta situación de crisis. Y también tenemos que decir que en estos 2 meses que llevamos insertos en esta crisis, el impacto ha sido también desigual, y desigual a 3 niveles que me gustaría subrayar. En primer lugar, en el nivel del confinamiento. No es lo mismo pasarlo en una casa pequeña o en habitaciones realquiladas en que vive una familia completa que pasarlo en una casa amplia y con la suficiente privacidad. No es igual el impacto económico, no es lo mismo pasar la crisis para una familia con muy exiguos recursos económicos, eso que llamamos la economía formal, o con ingresos provenientes del apoyo social, que una familia con 2 nóminas y que no ha visto interrumpida en ningún momento sus ingresos. Y también es distinto el impacto relacional. No es lo mismo afrontarlo a nivel relacional, bien apoyado y arropado, que pasarlo con quien no tiene familia, quien sufre soledad o situaciones de tensión y o violencia en la convivencia. Probablemente todos los que estamos aquí hemos pensado en estos días en algunas situaciones como las empleadas de hogar que trabajan por hora en un gran porcentaje sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, o una familia de varios miembros que vive en un piso de 50 metros cuadrados, o el anciano solo que depende de los servicios sociales o de la ayuda de algunas entidades para realizar tareas básicas como su compra o su aseo, o el inmigrante sin regularizar, varios miles en nuestra ciudad, que no pueden ni acudir a los servicios sociales y que depende de la ayuda que podamos prestarle a algunas entidades.
Yo me gustaría que esta comisión tuviera muy en cuenta y que pusiera su mirada en estas personas, que las medidas que ustedes vayan a poner en marcha se dirijan de una manera especial a ellos. Ni todos estábamos igual antes que se desatara la pandemia, ni todos la estamos pasando igual, ni todos, desgraciadamente, vamos a salir de la misma manera. Y no podemos olvidar el sentido primigenio de nuestros estados del bienestar, no dejar a nadie detrás. Y ante las desigualdades, nuestra ciudad ya tenía un número considerable de sus ciudadanos atrás. Y ahora, entre todos, hemos de adquirir el compromiso de no engrosar todavía más esa lista que ya teníamos. Esta mañana por aquí habrán pasado personas expertas en economía, empresarios, sindicatos, expertos en planificación urbana o en políticas ambientales. Y es evidente que todas las medidas que se implementen para la diversificación económica, la creación de empleo de calidad, no, por favor, cualquier tipo de empleo, las políticas urbanísticas y ambientales, todas ellas tienen una incidencia clara en la mejora de la situación social y en la disminución de la desigualdad. Pero la salida de esta crisis no puede tener un abordaje o una mirada solo desde la mera reactivación económica. Eso no basta. Es hora de una salida social de la crisis. No repitamos errores del pasado. Por una vez, pongamos todos en el centro de nuestras preocupaciones, convirtamos en prioridad de nuestros objetivos políticos y dediquemos los mayores esfuerzos presupuestarios a las políticas sociales. Estos días se ha abierto un debate público, está abierto un debate público sobre la necesidad de contar con un sistema sanitario potente, bien dotado, con respiradores, con mascarillas, con medios. Un sistema capaz de responder ante una crisis como la que vivimos. Y yo me pregunto, ¿por qué no somos capaces de abrir también un debate sobre la necesidad de contar con un sistema público de servicios sociales que haga que las personas no tengan que acudir a entidades como la que presido para ver satisfecho su derecho a la alimentación, al pago de una vivienda, al suministro energético? ¿Por qué no compramos también respiradores sociales, mascarillas sociales y UCI sociales que tengamos preparados para la próxima crisis? Permítanme la metáfora. Es hora de abordar una profunda reforma de los servicios sociales públicos, que sean capaces de dar respuesta en las circunstancias habituales y también en las situaciones críticas. Los servicios sociales públicos no pueden ser los olvidados del estado del bienestar. Es el momento de ponerlos a la altura, a la misma altura que la sanidad y la educación, que han supuesto grandes avances en este país. Y eso tiene que ser fruto de grandes acuerdos políticos, de grandes acuerdos sociales y de un impulso de todas las administraciones. Y yo estoy hablando hoy en la casa que representa a todos los sevillanos. Este ayuntamiento y otras administraciones están aprobando medidas de urgencia para atender necesidades básicas de la familia en alimentación y otros. Y esas necesidades no debían ser objeto de medidas extraordinarias. Debían estar garantizadas, haya crisis o no. Como digo, para ello es necesario construir un sistema público que en clave de derechos garantiza a nuestros conciudadanos esos derechos de alimentación, vestido, vivienda y suministros energéticos. Yo creo que los ayuntamientos tienen que jugar un papel de liderazgo aquí muy importante, porque ellos son el primer frente de los servicios sociales. Las competencias son autonómicas, pero los ayuntamientos tienen un papel real y fundamental y buscar complicidades sociales. Yo me gustaría decirles también que no se dejen ganar por la emergencia. Es evidente que tenemos que atender a una situación de emergencia y son necesarias esas medidas excepcionales, no solo en alimentación, también en otras necesidades básicas de la familia. Pero no podemos limitarnos solamente a ellos, a estas ayudas de emergencia. Y además esas ayudas de emergencia es importante que se presten respetando la dignidad de las personas. Los que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia tienen derecho a adquirir sus alimentos, donde los solemos adquirir todos, y comerlos donde solemos comerlos todos, que es en nuestra casa. No convirtamos recursos muy excepcionales y específicos que existían para personas en situación de grave exclusión social en el modo habitual de suministrar ayudas a la familia. No retrocedamos en un trabajo que muchas organizaciones llevamos ya hace muchos años realizando.
Como digo, no nos dejemos ganar por las emergencias, tenemos que trabajar también en una clave de futuro, que no nos vuelva a sorprender la próxima crisis en la situación que hemos tenido en esta, sobre todo cuando la crisis se desencadenó y se puso de relieve la situación que estábamos atravesando. Pero me gustaría referirme también a otros dos aspectos que consideramos importantes. El tema de la vivienda. En el último estudio de la Fundación FOESA de Cáritas ponía de relieve cómo la vivienda en muchos territorios del Estado español es la primera causa de caída de exclusión en las familias. Baleares, Cataluña, etcétera. En Andalucía todavía no, porque el factor económico es el que más incide en la caída de las personas en la exclusión, pero la vivienda es en muchos territorios del Estado el primer factor de exclusión. Y no se trata solo de construir viviendas sociales, que también, sino tenemos que utilizar las herramientas que tienen las administraciones y una administración local para corregir efectos negativos del mercado en el incremento de los precios de alquiler o la proliferación de viviendas turísticas con una incidencia clara en el aumento de los precios. Y hay que hacer una política en concierto con la administración autonómica de reforma de los parques públicos de vivienda, que en nuestra ciudad, en gran parte de los barrios, se encuentran en una situación de sumo deterioro y en situaciones de auténtica infravivienda. No dejemos que la vivienda se convierta en Andalucía en el factor mayor de la exclusión, como digo, como ya está ocurriendo en otros territorios del Estado español. Y en tercer lugar, me gustaría referirme a la economía social, los incentivos a la economía social. La economía social es un instrumento potente de integración precisamente de aquellas personas y colectivos en mayores situaciones de pobreza y exclusión. El favorecimiento de las cooperativas, de las empresas de inserción mediante incentivos fiscales y otras ayudas que puedan ponerse en marcha desde estos ayuntamientos serían un factor potente para facilitar precisamente los colectivos mayormente golpeados en esta situación de crisis, facilitarles la integración en el trabajo como medio más potente para salir de las situaciones de pobreza y exclusión. Yo ya acabo mi intervención. Yo les deseo realmente a todos ustedes, a todos los grupos presentes en el Ayuntamiento, el mayor éxito en su gestión. Yo en estos días me he acordado mucho de los responsables públicos, compartiendo con ustedes el difícil momento que estamos viviendo y de manera particular la responsabilidad que está recayendo sobre los hombros de ustedes como responsables de la soberanía popular, en este caso en la ciudad de Sevilla. Les deseo mucho éxito en su gestión. Cuente con nosotros para todo aquello que coincida en los fines y en los objetivos que una organización como la que yo presido lleva adelante. Porque el éxito en la gestión de ustedes, estoy seguro que redundará en beneficio de toda la ciudad de Sevilla y particularmente de las personas y las familias que más están sufriendo esta situación. Y muchas gracias.